mí es un honor invitar aquí a subirse y a sentarse a dos figuras, a dos profesionales, bueno, en eso me quedo corta, dos tesoros vivos de la historia de la publicidad nacional e internacional. Agustín Medina, bienvenido, y Paco González, por favor, podéis subir y sentaros. Ambos son socios fundadores de Presidentex. ¿Y quién es Presidentex? Pues bueno, eso nos lo va a explicar muy bien nuestra compañera Olga Martínez, por favor. Ella es vicepresidenta de la International Advertising Association en España y bueno, ella mejor que nadie los conoce, trabaja con ellos y nos va a contar un poco toda su historia y también va a moderar el coloquio siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, no lo he dicho, pero lo vas a decir tú, ¿no? Que nos van a hablar no solo de la publicidad del pasado, que tendría mucho que decir, sino del poder de la generación infinita. Nos vienen a hablar de la publicidad de ahora y del futuro, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la AEPS por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí con vosotros. Es un evento y una asociación de referencia para todos los que trabajamos el asociacionismo, que es una palabra muy difícil de decir. Y bueno, venimos de una mesa que han dicho que es una nueva era, ¿no? La inteligencia artificial. Y ahora vamos hacia otra mesa que diría que es un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Y también es el presente y el futuro, como es esta generación infinita que nos van a presentar dos iconos del mundo de la publicidad. Muchos de vosotros los conoceréis, Agustín Medina y Paco González, son dos grandes leyendas, pero para los que no les conocéis, que sepáis que bueno, llevan toda la vida en el sector de la publicidad, con trayectorias increíbles, han sido presidentes y altos directivos de agencias nacionales e internacionales, han creado también sus propias agencias, han sido jurados y presidentes del jurado de los premios más importantes, tanto de España como Cannes Lions, como premios en Nueva York, como premios en Hong Kong. Además, han sido presidentes de la Asociación de Agencias de España, ambos, cada uno en diferentes etapas, y son además académicos de honor de la Academia de la Publicidad. Con lo cual tenemos aquí a dos de las personas más relevantes, que además nadie mejor que ellos representan esta generación infinita, que es, a pesar de la etapa vital en la que vivas, aún puedes hacer muchas cosas, puedes tener un papel y un rol fundamental en la sociedad. Ellos no paran de dar conferencias, no paran de escribir artículos, libros, y entonces, bueno, es un ejemplo vivo de lo que ellos nos van a contar. Son los fundadores, junto con otros dos grandes iconos de la publicidad, de Presidentex, que es un think tank que se basa en trabajar las estrategias de cara a las marcas y a las agencias. Pueden hacer una consultoría de cualquier tema relacionado con marketing, incluso con muchos otros, que ya nos han contado experiencias también que les llaman para muchos temas. Y son personas muy conocidas y relevantes en el sector. Antes de empezar el coloquio, ellos os van a hacer una presentación, porque quieren daros antes las cifras de por qué esta generación infinita es tan importante para las marcas. Y realmente es una oportunidad de oro para cualquier persona de marketing y las agencias de medios, que sois al final los que tenéis que trabajar en los targets y la planificación de medios. Entonces, Agustín, Paco, cuando queráis. Muchas gracias, Olga. Buenos días a todos. Y como decía, ya vamos a hacer una pequeña presentación con diapos para explicar un poquito el concepto de la Silver Economy, que es un tema que está muy de moda últimamente, pero nosotros lo vemos desde la perspectiva del marketing y la publicidad. La Silver Economy tiene muchos factores, como son el cuidado de los mayores, la gente que tiene problemas, los productos específicos para mayores. Aquí no vamos a hablar de eso, exclusivamente de la importancia que tiene para la publicidad y para el marketing esta dimensión de la Silver Economy. Bueno,
Como sabéis, la población mundial está creciendo. Afortunadamente, la gente cada vez vive más años en todas las ciudades, en todas las partes del mundo, y concretamente la población mundial de 60 años o más va a pasar de 650 millones, que es la actual, que era en el 2013, a 2.000 millones de personas en 2050. Esto se debe, pues lógicamente, a muchos factores. Cada vez la vida la tenemos más larga y a la vez también con más salud. La medicina ha avanzado mucho y nos permite pues, llegar a una cierta edad que antes era imposible. Hoy día, antes una persona de 60 años era prácticamente un anciano y hoy día una persona de 60 años está empezando, tiene por delante casi 30 años de vida, ¿no? En nuestro país concreto, que la media de vida para los hombres es de 82 años y la media de vida para las mujeres es 87. O sea que estamos en una media de casi 84 años de ambos sexos. Es decir, que cuando uno se jubila a los 65 tiene 20 años por delante, si tiene la suerte de no tener una enfermedad tremenda, de poder sobrevivir con una cierta perspectiva de salud buena, pues va a estar mucho tiempo ahí. Bueno, en España el número medio se complica, somos el segundo país del mundo de crecimiento después de Japón, con más expectativa de vida, y somos una población que cada vez crece menos por debajo. Es decir, en España el número medio de hijos por madre es de los más bajos del mundo, con 1,23 hijos por pareja, lo que unido a la esperanza de vida actual de 83 años y con tendencia al alza, va a convertir a España en el país más envejecido del mundo en el año 2040. Entonces, esto cambia muchas cosas, si puedo decir, con el aspecto de marketing y publicidad, como vamos a ver ahora. Bueno, esto hace como 10 años, en Estados Unidos, se empezó a hablar de la Silver Economy. O sea, este concepto surgió en Estados Unidos y, como veis, estas son revistas más o menos de esa época, donde ya empezaban a haber muchos artículos que trataban este tema. Nosotros vimos esto como 4 años antes de la pandemia. Nosotros montamos nuestra empresa en el año 2020, o sea, justo en plena pandemia, pero nos interesó mucho este fenómeno de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y, efectivamente, unos años después llegó aquí. ¿Por qué en Estados Unidos se hablaba tanto de este tema? Pues fijaos, en Estados Unidos los mayores de 60 años tienen el 80% de la riqueza. O sea, de todo el dinero que se mueve en Estados Unidos, de compras, de consumo, el dinero de los bancos, todo el dinero que existe y que se mueve en Estados Unidos lo tiene en poder de la gente de más de 60 años. Y esto, claro, es una cuestión que hay que tener muy en cuenta porque cuando se trata de la economía y del dinero, pues es una cuestión principal. En España no estamos en el 80%, pero estamos ya en el 65%. Este es un dato del Banco de España, un gráfico que explica la variación de la riqueza entre el año 2008 y 2020, o sea, entre las dos grandes crisis, la crisis económica del 2008 y la crisis y la pandemia en el 2020. Y entonces este gráfico explica cómo ha variado la riqueza, o sea, el poder adquisitivo de la gente en estos años. Y como veis, todos los sectores de edad, la primera parte es los menores de 35 años, que perdieron en esta etapa, entre el 2008 y el 20, casi el 60% de su poder adquisitivo, o sea, de su riqueza personal. Entre 35 y 44 años perdieron el 40%. Entre 45 y 50 años el 30% aproximadamente. Entre 55 y 64 años el 35%. Y solo a partir de 64 años se mantuvo el nivel de posibilidades de riqueza personal y solamente a partir de 75 creció en más del 25%. O sea, es decir, esto es un cambio drástico en la economía que no se ha tenido muchas veces en cuenta, ¿no? Porque las empresas siguen pensando que el público al que dirigirse son los jóvenes y realmente donde está el dinero y por lo tanto el consumo es precisamente en esta gente mayor. Dice esto la Unión Europea, los datos dicen que en este momento ya los mayores de 60 años van a aportar el 32% del PIB en 2025. Estamos ya en 2025, o sea, es decir, que el 32% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea está en manos de gente mayor de 60 años. Este es un estudio europeo también, de la Comisión Europea, que estima que la Silver Economy tiene un potencial de crecimiento del 5% anual y que alcanzará, decían, en 2025 los 6,4 billones de euros en este año. Pero cuando lo vemos por países, vemos que el primer país que aparece aquí, o sea, se supone que el crecimiento es del 5%, el promedio,
Pero cuando vemos, por ejemplo, el primero, que es Irlanda, supera el 20%. Las previsiones de crecimiento en Irlanda superan el 20%. Y el segundo está España, con un 17 aproximadamente por ciento de crecimiento anual. O sea, es decir, que esto no solamente ya ha arrancado muy fuerte, sino que va increciendo de una manera brutal. Ahora, ¿qué pasa con la evolución del gasto? Hemos visto a la gente que tenía el dinero, cómo se gasta el dinero. Pues esto es la fuente del Instituto Nacional de Estadística, o sea, siempre son fuentes oficiales estos números que estáis viendo. Bueno, en el año 2015, los menores de 35 años invertían el 19% de todo lo que es una pena esta historia, ¿no? Los mayores de 35 años invertían el 19%, esto hace 100, 19, 31, 23 y 27. El 35 a 49 años, que es el sector, digamos, el núcleo de trabajo duro, tenía el 31% del gasto, el 50 a 59, 23%, y el mayor de 60 al 27%. En el 2020, esto sigue más o menos igual en los menores de 35, se queda un poquito más por debajo, los 35 a 49, baja brutalmente, porque baja más de un 10%, entre 50 y 59, y sube 4 puntos del 27 al 31. Y como vemos, la previsión para este año, que no están los datos cerrados todavía, pero se prevé que sigue bajando los menores de 35, se quedan más o menos igual, 35 a 49, siguen bajando de 50 a 59 y siguen aumentando exponencialmente los mayores de 60. Y ahora vamos a ver la situación de cada uno de ellos por generaciones. Tenemos la generación Z, que sería la gente que en este momento tiene alrededor de 20 años. Pueden tener hasta 25, llegarían los más viejos de la generación Z, pero 20 podía ser el promedio. ¿Cuál es la problemática de esta generación? Pues que tienen un bajo poder adquisitivo, por varias razones. O sea, si están con esa edad, algunos están todavía en la universidad, seguramente aquí esos alumnos que hablaban antes están dentro de este tema, con lo cual no tienen autonomía económica, dependen de los padres y no tienen mucho dinero para gastar. Si están trabajando, tienen un empleo precario, porque están empezando y lógicamente no ganan mucho dinero. Están empezando casi como ayudantes de algo, aprendiendo un trabajo y cobran poco dinero. La mayoría, como digo, dependen de sus padres económicamente y sus intereses están muy concentrados a nivel de consumo en las cosas que a ellos les gustan. ¿Qué compran los jóvenes en este momento? Pues bueno, con muchas zapatillas, compran cosas relacionadas con el móvil, con las comunicaciones, con la moda, en fin, el poco dinero que tienen lo tienen muy concreto. Si tú tienes un cliente, lógicamente, que vende sus productos a este sector, pues maravilloso, ¿no? Te diriges a él. Pero si no tienes clientes concretos que compren ese tipo de cosas, es un target que te puedes olvidar. Desde el punto de vista de marketing y publicidad, es un target que prácticamente no existe. ¿Qué le pasa a los millennials? Que es la gente que tiene en este momento alrededor de 40, 40 y tantos. Bueno, pues esta gente tiene otra problemática distinta porque ya probablemente están formando una familia. Ese 1,23 hijos ya lo empiezan a tener a estas edades, ¿no? La gente se casa muy tarde o se empareja muy tarde, pero ya seguramente cuando están en los 40, probablemente ya han pasado esa etapa de vivir solos, viven en pareja normalmente, y probablemente ya tienen una pisa, están metidos en hipotecas para comprarse un piso o pagan un alquiler, que más o menos la cantidad mensual va a ser más o menos la misma. Entonces, eso requiere unos gastos. Si tienen hijos, pues ya los gastos se multiplican mucho, o sea, es decir, que aunque estén ganando, ya no están empezando su trabajo, ya gente que ya ha llegado a una posición más o menos dentro de su profesión, ha llegado a un movimiento más estable, están mejor posicionados desde el punto de vista laboral, pero sin embargo, pues tienen muchos más gastos por estas razones familiares. Tienen muchos gastos e hipotecas, como digo, o están pagando el piso o lo están pagando el alquiler. Y luego son los mayores sufridores de las últimas crisis, porque el año 2008 les pilló cuando estaban empezando a trabajar, cuando eran zetas, ¿no? Era el año 2008 y estaban empezando su trabajo. Y les pilla el momento dramático que duró 3 o 4 años, donde la economía en todo el mundo estaba destrozada. Y luego les ha tocado la pandemia, ya en los últimos años, o sea, son los que más han tenido, más incidencia han tenido estos efectos de crisis en ellos.
Y también tienen un tema muy serio, que es que están muy preocupados por la inestabilidad laboral. O sea, es decir, estamos hoy en día en un mundo muy convulso, las guerras, los políticos, el follón en lo que estamos metidos, y la gente dice, bueno, sí, estoy trabajando, gano mi dinero, pero esto me va a durar, me puedo quedar sin trabajo mañana. O sea, tienen una cierta duda cuando tienen unos gastos concretos que no pueden abandonar y no saben cómo va a ser el futuro. O sea, tienen una cierta incertidumbre. La generación X es la gente que tiene en este momento 50 y tantos años, digamos que un promedio de 55, 54, y que tiene otra problemática distinta. La primera es que ya están pensando en la jubilación, les quedan a lo mejor 10 años por delante, pero ya están planteando si, además se habla todos los días, ¿va a haber jubilación dentro de 10 años? ¿La vamos a cobrar? Ya esto se acaba, no hay dinero para pagar. Ahora los boomers que se están jubilando todos, ya no hay dinero en el Estado para pagarlos. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, el que está en los 50 y tantos, pues, aunque le quedan todavía 10 años de trabajo, se lo está planteando. Está diciendo, tengo que prepararme para eso, ¿no? Por otra parte, tienen hijos de generación Z. La gente que tiene 55 tiene hijos, pues eso, de 20 años, a los cuales les tiene que pagar los estudios o les tiene que ayudar en su vida diaria. Aunque estén independientes, muchas veces dependen también un poco de los padres todavía. Se han visto también muy afectados por las crisis económicas y por la pandemia, les ha pillado también en momentos importantes de su vida y, por lo tanto, tienen un alto nivel de gastos inevitables. O sea, sí, tienen una profesión, si han tenido la suerte de que han seguido en ella, que no les han echado a la calle, que muchas empresas han reducido personal a partir de esas edades, pero si están trabajando y están bien, tienen una estabilidad más o menos, pero tienen una serie de gastos inevitables como consecuencia de estos temas que les obliga a estar en alerta, digamos, ¿no? Y ver qué pasa de aquí a que me jubile, qué voy a hacer. Y finalmente están los boomers, que son la gente que tiene efectivamente que ya más de 65 años. Y esta gente primero viven ya de su pensión y sus ahorros, o sea, ya han llegado al final de su vida laboral. Llevarán tiempo pensando en la jubilación, cuando se jubilan reciben un dinero y reciben además pues, el ahorro que han podido hacer a lo largo de su vida, si es que han tenido la precaución de ir ahorrando un poquito. La mayoría tiene vivienda propia y no paga hipotecas, porque las ha pagado ya, es decir, ha estado 30 años pagando hipotecas, cuando se jubila normalmente ya tiene el piso pagado y necesita mucho menos dinero para vivir y si tienen una cierta pensión, pues maravilloso, ¿no? Están interesados en disfrutar de la vida, porque aunque se encuentren muy bien físicamente, esto se acaba. O sea, es decir, que tienen conciencia de que esto va a durar lo que dure, pero ya estoy más cerca del otro lado que de este. O sea, hay que procurar el tiempo que me queda, pues pasarlo lo mejor posible. Y tienen la suerte de tener tiempo y salud para gastar. Como digo, cada vez se vive con mejor salud durante más tiempo, y si tienen dinero y tienen tiempo para gastar, pues van a gastar, porque es lo único que les apetece hacer antes de que sea inevitable y ya no puedas gastar nunca más. Esta gente no tiene que irse de vacaciones en agosto, ni en Semana Santa, ni se tiene que ir el fin de semana aprovechando un puente, no, se puede ir en cualquier momento del año, cuando los hoteles son más baratos, cuando se puede elegir mejor los destinos, cuando hay menos gente, no tienes que competir con nadie. En vez de irte en agosto de vacaciones, pues te vas en septiembre o te vas en junio, pero tienen todo el año para viajar. Ahora vamos a ver otro dato del Instituto Nacional de Estadística, parecido al que hemos visto antes del Banco de España, que llega desde el año 2008 al 2021, que es el último, no hay más datos así de este tipo desde entonces. Vamos a ver los tramos de edad. Vemos que hay de 65 y más años, que es la línea naranja, esta que va por allá arriba. El resto de edades, los de 45 a 64, que es la azul, de 30 a 44, que es la negra. En fin, veremos que todos los tramos de edad tienen más o menos el mismo comportamiento. Vemos que en el 2008, cuando empieza la crisis, en 2008-2009, la curva empieza a caer y sigue cayendo hasta el 2014. En todos los casos, vuelve otra vez a recuperar hasta alcanzar en el año 2020 más o menos, cuando la pandemia, y a partir de la pandemia empieza un ligero descenso que probablemente se mantuvo durante algunos años. No sé en este momento quién está repuntando, pero si os fijáis en todo ese periodo de tiempo
los únicos que no han tenido ningún problema, que no han sufrido esa bajada, es el sector de más de 65 años. Es decir, estaban con 10.893 euros de renta media per cápita en el año 2008 y están en este momento los primeros, con la renta más alta del 2021, 14.426 euros de renta per cápita, pero, como veis, en ningún momento bajó un poquito en el 2010, más o menos, un poquito, pero enseguida volvió a recuperarse y mientras las otras curvas bajaban del todo, esta se mantenía en alza hasta el final, ¿no? Lo cual vuelve a añadir a los datos que daba antes la consistencia del poder económico de esta generación. Resumiendo, es el 33% de la población en este momento, o sea, un tercio de la población española, gasta el 60% del consumo, de todo lo que se consume, o sea, de la cesta, de la compra, de coches, de viajes, de turismo, de moda, de detergentes, de cualquier cosa que se le ocurra, el 60% lo compra gente de más de 60 años. En este momento son ya el 25% del Producto Interior Bruto y tienen el 65%, como decíamos al principio en la primera diapositiva, el 65% de la riqueza. O sea, con estos datos, obviamente, estamos hablando del poder de la generación Silver desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista, por lo tanto, de la publicidad y del marketing, ¿no? Esto le paso a Paco ahora. Gracias, Agustín. Una generación que en realidad es una generación nueva, Pues esta generación nueva, en realidad, es que es una generación diferente a todas, pero no a todas las que acabamos de ver, no a estas que, digamos, siguiendo un ranking habitual, estamos utilizando y utiliza todo el mundo, sino a todas las que han existido a lo largo de la historia, pero a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, no estamos hablando de unos cuantos años, ni siquiera de unos cuantos siglos. Estamos hablando de un cambio de paradigma social, absolutamente distinto a todo lo que hemos conocido antes. Es la que nosotros llamamos la generación infinita. Y la llamamos la generación infinita no porque sea una generación que vaya a durar siempre, sino porque en realidad es algo más que una generación. No es una generación, es un nuevo estilo de vida que va a ir incrementándose a lo largo de los años con distintas personas de otras generaciones. Porque lo que ha cambiado es la forma de nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya no puede calificarse por la fecha que aparece en el DNI. Realmente, desde el punto de vista del marketing, es un gravísimo error seguir haciendo eso. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que esta generación infinita, a la que, como decimos, ahora, pues sí, básicamente están las personas que en estos momentos tienen más edad, pero se va a ir incrementando poco a poco en esa pirámide invertida de la población que estamos viviendo y que vamos a vivir aún de una forma más señalada en los próximos años, de una forma extraordinariamente acentuada. Entre otras cosas, y por eso decimos que es una generación nueva, porque estamos enfrentándonos a una longevidad sin precedentes. Agustín nos ha dado unos datos antes de la realidad actual, de la esperanza de vida, pero esos datos se van a quedar obsoletos en cuestión de poquísimo tiempo. Nos vamos a asombrar cuando veamos que en probablemente menos de una década la esperanza de vida en España está por encima de los 90 años y que va a ser un país en el que va a estar lleno de centenarios. Pero, cuidado, no son los centenarios de los que hemos venido hablando históricamente, ni esas personas mayores, jubiladas o no, van a ser pues personas pasivas, no. Esa generación, ese grupo, es una generación que tiene una longevidad sin precedentes, pero con una vida activa, con una vida extraordinariamente activa que desafía, por supuesto, los límites convencionales de la edad. Nosotros lo que decimos de esta generación, insisto, que ni siquiera es una generación, es más, es un conglomerado de generaciones, es que es una generación sin límites. Por eso le llamamos infinita, no porque vayan a durar siempre, que a lo mejor sí, creo que ya están Trump y otro, ¿no?, hablando de eso, ¿no?, de que van a durar siempre, joder, la que se nos viene encima. Pero no solo por eso, sino porque no tiene límites, límites que han sido tradicionalmente prejuzgados y que todavía el marketing actual lo sigue prejuzgando, y ese es el gran error, prejuzgar eso
porque verdaderamente se están haciendo daño a ellos mismos, sobre todo los anunciantes. Las agencias al final pues haremos lo que haya que hacer, esa ha sido siempre nuestra vida, ¿no? Y los medios ni te digo, pero los anunciantes se perjudican a sí mismos si están apuntando a un objetivo, a un target equivocado. Como bien ha dicho Agustín antes, esta generación infinita consume, aprenden. ¿Dónde está la profesora de la universidad? Ahí está. Aprenden, o sea que no solo van a ir a la universidad los jóvenes, ya están yendo, y además es el mejor negocio de las universidades, son las universidades para mayores, que prácticamente todas lo están haciendo. Viajan, aportan valor económico y social. Cuidado, el concepto ha cambiado. No estamos hablando solo de una clase pasiva, que es una clase que no aporta valor, sino que al contrario, que resta valor a la sociedad. No. Esta generación aporta valor, pero valor económico y valor social, que es muy importante. Se están reinventando constantemente. Esto es algo que oímos nosotros que vamos de conferencia en conferencia, como los saltimbanquis, que vamos de... No, Serrat decía los titiriteros, ¿no? De feria en feria, exactamente. Pues eso, nosotros igual, alejop. Y ahí escuchamos a mucha gente que nos habla de esto. Permanentemente se está reinventando esta generación. Porque es una generación mucho más preparada, con salud, con ganas de vivir y, cuidado, con una actitud positiva hacia el consumo. En muchos aspectos, mucho más positiva hacia el consumo que generaciones más jóvenes, lo cual es un dato tremendamente importante para el marketing. La actitud con la que tienen. Ya hemos dicho antes que también tienen tiempo, que también tienen salud. Pero si no tienes esa actitud, no hay nada que hacer. Están buscando nuevas experiencias. Estas nuevas experiencias se están produciendo ya y son nuevas oportunidades también para el marketing. Hablamos de que es la generación que tiene más recursos económicos, que tiene menos gastos obligatorios, con lo cual puede incluso dedicarse a ayudar a otras generaciones de su misma familia, y está sucediendo actualmente, algo que ha dado el vuelco. No hace tanto tiempo que eran los jóvenes los que tenían que ayudar a los mayores de las familias, porque ellos ya no podían seguir y la nueva generación lo hacía. Ahora es exactamente al revés. Y es así porque tienen una calidad de vida, tienen poder adquisitivo y vuelvo otra vez al punto de vista del marketing, tienen una motivación que por desgracia, y yo creo que esto sí que es por desgracia supera a las de muchos jóvenes en estos momentos, la motivación de las personas mayores. Aspecto importantísimo para la publicidad y desde luego para el marketing. Pero no olvidemos este último dato. Esta generación tiene una presencia activa y tiene una influencia en la sociedad y en la economía. Y la va a tener cada vez más. Es una presencia social importante. Es una presencia económica fundamental para la economía, no solo de España. Nosotros, lógicamente, estamos hablando aquí de datos de España, pero prácticamente en todos los países desarrollados está ocurriendo. Y no solo en los países occidentales, que estamos acostumbrados a hablarlo. Luego hablaremos de algún otro ejemplo, ¿verdad, Olga? Que nos va a sorprender, porque realmente esto está sucediendo ya en todo el mundo. A nosotros nos han llamado de muchos de países de Latinoamérica, por ejemplo, preocupados ya por este tema, aunque allí las circunstancias demográficas son diferentes, y sin embargo la preocupación ya existe, porque lo que aquí ya es una realidad, y va a ser un futuro clarísimo, en aquellos países está siendo ya, tal vez todavía no una realidad, pero sí está siendo el futuro de todo ello. Por eso, y aquí solo hemos puesto 6 características, que son las que acabamos de comentar, hay muchas más. Esta generación infinita de la que queremos hablar va a ser la que desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista del consumo, tanto para productos como para servicios, y quiero hacer énfasis en una cosa que ha dicho Agustín al principio, que es muy importante. No estamos hablando de productos y servicios específicos para gente mayor, que claro que también eso representa una oportunidad de marketing, claro que sí. Evidentemente están surgiendo ya muchas empresas, muchos fabricantes de productos, muchas empresas de servicios que se están incorporando con servicios nuevos. Pero no estamos hablando de eso, eso también. Estamos hablando del consumo general, el consumo de la inmensa mayor parte de productos y servicios de este y de muchos otros países desarrollados,
en los que quien no tenga en cuenta este target como target prioritario de su comunicación publicitaria y de su marketing, lo va a pasar muy mal. Y los que antes se posicionen dentro de... Antes hemos oído un comentario, me parece que ha sido también tuyo, de la profesora, que efectivamente el que llega primero sí, te he nombrado muchas veces, perdona, en la inteligencia artificial, ChatGPT, pues cuesta trabajo, aunque haya otros mejores, ¿no?, sacarle de ahí. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Aquellas marcas, aquellas empresas, aquellas sociedades que verdaderamente sean los primeros en posicionarse. Dejamos para otro día, el año que viene, si quieres, lo hablaremos, de cómo hay que hacerlo, porque aquí solo vamos a decir que esto hay que hacerlo, luego hay que contarlo, ¿no? Cómo se hace, evidentemente. Salvador ya buscará la manera de contároslo, porque es muy importante, hay que saber cómo hacerlo, pero eso para otro día. Todo esto es una realidad que hay que tener en cuenta y de la que, si queréis, ahora hablaremos con un poquito de tranquilidad. Esta es, de verdad, queridos amigos, queridos colegas, la generación infinita, que es la generación en la que tenemos que centrarnos en nuestra comunicación comercial y en nuestro marketing. Muchas gracias. Agustín, Paco, muchísimas gracias, porque la verdad es que son datos impresionantes y yo creo que más o menos ha quedado claro la relevancia de este target para cualquier campaña publicitaria y para cualquier marca que quiera mejorar su retorno de la inversión. Ellos muchas veces comentan que simplemente con mover la horquilla, en vez de 20 a 50 años, si la mueves de 30 a 60, tu retorno de la inversión puede mejorar incrementalmente varios puntos, y eso es muy interesante, ¿no? Simplemente con ese ligero movimiento en la horquilla de edad. Y bueno, la primera pregunta que tengo para vosotros es un poco este concepto de la generación infinita. La verdad es que es muy, muy atractivo. Y quería preguntaros el viaje conceptual que habéis hecho, porque desde Presidentes escribisteis y publicasteis este libro de Silver Economy, Oportunidad de oro para las marcas, que tengo que decir que además los chinos se interesaron por el libro y les pidieron permiso para publicarlo en chino. Así que enhorabuena por ello, porque imaginaros el eco que tuvo este libro. Entonces, ¿cómo habéis hecho ese viaje conceptual de la Silver Economy a esta generación infinita? Bueno, esto tiene que ver también con los chinos, porque no, bueno, el libro en chino, te quería hacer un apunte simplemente. Nos sorprendió mucho, porque el libro, el primero nuestro, lo editamos hace 3 años. O sea, cuando nadie hablaba en este país de la Silver Economy. Nos pareció que era un tema que tenía cierta relevancia, como digo. Viendo lo que había pasado en Estados Unidos, estaba pasando también en Japón, pues pensamos que era un tema interesante para hablar de él. Y escribimos el libro. Y lo de los chinos nos sorprendió mucho, porque el libro en China se editó el año pasado. Y no hemos conseguido ejemplares hasta ahora, con 4 ejemplares hemos conseguido el otro día. Y nos ha costado mucho. Pero no es que está agotado en China. Está agotado. Cuando nos paguen los derechos de autor va a ser la bomba esta. Pues la cuestión es que nos sorprendió mucho, porque la editorial china se puso en contacto con la editorial española para pedir el derecho a publicarlo, y entonces nada, nos mandaron un contrato, nos pagaron un anticipo, eso sí, que yo creo que es lo único que vamos a cobrar del tema, pero nos pagaron un anticipo y les firmamos el contrato para que lo hicieran. Pero a los pocos días, o un par de meses después, volvieron a escribirnos la editorial china diciendo que si les dábamos permiso a ampliar nuestro libro, que el libro nuestro tiene datos, los que habéis visto ahí, todos referidos a España. Entonces, a los chinos, ¿qué les importa esto, no? Entonces dijeron, vamos a incluir autores chinos para que puedan hablar de la jubilación y de la problemática en China. ¿Os importa? Bueno, no, pues vale, poned lo que queráis en el libro. O sea, mantenían nuestro libro. Pero 3 meses después nos vuelven a llamar y dicen, no, te vamos a publicar el libro tal cual. Y el libro está en chino, como veis, tiene el mismo tamaño. Es un libro corto que tiene 100 páginas y el chino pues había 100 páginas. Y entonces nos sorprendió mucho y hemos investigado un poco el tema. ¿Y qué está ocurriendo? Pues China tiene en estos momentos 300 millones de chinos, tienen más de 60 años.
la proporción viene a ser parecida a la nuestra, porque esperan tener 400 millones en el año 2030, que sería un tercio de su población, probablemente dentro de 5 años. Y hay un dato más, y es que en China no existía la jubilación. O sea, esta es la primera generación que cobra jubilación en China. Entonces los chinos, y es la razón por la que se interesan tanto por la Silver Economy. ¿Qué está pasando en otros países del mundo? Es la única explicación para poder haber editado ese libro, ¿no? Están preocupados porque tienen 330 millones de chinos que tienen poder adquisitivo. Hasta ahora el tema era que toda la familia, aquello lo del hijo único, que no te podías tener más que uno, y que si tenías una niña la mataban porque querían tener un hijo, ese concepto, que ha variado ya en China, estaba así porque toda la familia, los padres, los abuelos, los tíos, todo el mundo se dedicaba a que esa persona, ese niño pequeño, llegara a lo más alto posible, a nivel social, a nivel económico, porque de él dependía luego toda la familia. Ese era el juego familiar, ¿no? Nosotros ponemos todo lo que haga falta a este niño, pero cuando este niño consiga lo máximo, tiene que alimentar al resto, a los abuelos, a los padres, y todo esto. Y entonces esto ha cambiado, porque ahora los padres, o sea, los abuelos, tienen por primera vez, no sé cuánto es la jubilación que les dan en China, pero es la primera vez que tienen dinero y que disponen de él, ¿no? Y esto está cambiando los parámetros del gobierno chino afectando a esto. Y de ahí viene lo del libro. Quería aclararte un poco. No, ¿cómo ha llegado esto por hacerlo muy breve, cómo ha llegado esto a Generación Infinita? Bueno, se creó una cátedra en la Universidad de Nebrija, una cátedra sobre la gente, para estudiar un poco, que se llama concretamente Salud, Bienestar y Estética de la generación Silver. Y esta cátedra la financia L'Oréal, que tiene mucho interés, lógicamente, en todos los temas que tienen que ver con belleza y con salud y estética. Y esa cátedra, que es Nebrija L'Oréal, está supervisada por nosotros, por presidentes. Los presidentes somos los asesores de la cátedra, es decir, formamos parte de ese tema. Y cuando se hizo la primera investigación, que se presentó hace un par de meses, ¿no? Tú estuviste allí, en la universidad, los primeros resultados, la cátedra está prevista a 3 años, y este ha sido el primer año. Los primeros resultados, que han sido muy sorprendentes, pues se presentaron hace un par de meses, y para hacer esa presentación, pues inventamos el concepto de generación infinita, ¿no? Porque veíamos que todo lo que salía en el estudio reafirmaba un poco las cosas que pensábamos sobre el tema. Y hay un factor que también se trata en esa cátedra, es ver cómo ven la sociedad y los medios especialmente, y la publicidad, por supuesto, cómo ven a esta generación. Porque normalmente la gente no quiere hacer anuncios de viejos, o sea, y cuando sacan gente mayor, sacan gente pues para hablar, no sé, o unos tipos que están ya medio dando comida a las palomitas en un parque y tal, o sea, nunca representan, claro, a la gente ya no le gusta que le representen así, ¿no? Y porque no es así. O sea, no sé si habéis visto un anuncio, hay una campaña de Picolín donde una pareja empieza a tontear para hacer el amor, ¿no? Los preliminares al lado de un sofá. Lo hicieron hace 2 o 3 años, ¿no? Bueno, pues esta gente nos contaba, la directora de marketing de Picolín, que habían hecho un casting con gente de 60 años. Tenían que estar en ropa interior, de hecho están los dos en ropa interior y se están metiendo mano, están besuqueándose y van a acabar haciendo algo en el sofá. Entonces hicieron un casting de 60 años y se sorprendieron brutalmente de cómo era la gente de 60 años. Dijeron, si queremos dar a gente realmente mayor, para que tenga esto gracia, ¿no? Pues tenemos que ver otra gente, esto no nos vale los 60. Fue una decepción de lo que ellos esperaban. Y de hecho, si veis la película, que la podéis ver en YouTube, tuvo mucho éxito y ha sido una campaña muy interesante de Picolín. Él tiene 75 años, él, y ella tiene 74. Los dos que están en ropa interior haciendo esos escarceos amorosos. Os van a sorprender cuando veáis, si no lo habéis visto ya, la pinta que tienen en ropa interior estos señores, que no tienen nada que ver con lo que te puedes imaginar. O sea que eso es un dato. Cómo la sociedad está viendo todo esto, cómo los medios lo representan, también ha salido en ese estudio de la universidad, y de ahí viene un poco esa concienciación para llamarle generación infinita. Nosotros, Olga, fuimos pioneros en hablar de la Silver Economy, sobre todo desde el punto de vista del marketing. Nadie hablaba de la Silver Economy como una oportunidad para el marketing. Pero a medida que la Silver Economy está ya en todas partes, hemos tenido que ir modificando un poco la manera de referirnos a ella, porque enseguida se interpretó que la Silver Economy efectivamente sí, como nosotros decíamos, era una oportunidad,
pero pensando en lo que he hablado yo antes, en productos, en servicios específicos creados para esta generación. Y eso nos desviaba del punto que nosotros queríamos alertar a las marcas. Por eso enseguida empezamos a hablar ya más del target senior, ¿no? Del target como, pues, como parte del marketing. Y como bien dice Agustín, como consecuencia de los aprendizajes de esa cátedra, en la que, bueno, es de L'Oréal y Nebrija, pero sin que se lo contéis a nadie, lo hacemos todos nosotros, ¿eh? O sea, pero por favor que quede aquí. La verdad es que sacamos unas conclusiones muy interesantes y una de ellas era la propia forma de dirigirse a ellos. Es decir, hay un tema de rechazo tremendo, por supuesto, palabras muy evidentes como ancianos, abuelos, viejos, eso ya es obvio, ¿no? Pero es que incluso estos otros eufemismos que hemos ido utilizando, seniors, silver incluso, que parecía que era un eufemismo como más así, más coqueto, ¿no? Tampoco vale. Entonces, es que es muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que crear conceptos diferentes, porque de verdad que hay... Los datos están publicados, os recomendamos que de verdad que los leáis porque hay cosas interesantísimas. Pero a mí la que más me sorprendió de todas, y que está ahí, es parte de esto que estamos hablando, es que la autoestima crece con la edad. Es algo verdaderamente sorprendente, y particularmente en las mujeres. Es decir, el estudio se ha hecho, por supuesto, tanto hombres como mujeres, porque ambos son público objetivo para L'Oréal, pero un dato muy, muy llamativo es que había una altísima autoestima en las mujeres mayores, algo que probablemente muchos anunciantes olvidan en su día a día. Y eso significa muchas cosas de las que habrá que hablar en otra ocasión, pero que son condicionantes para el marketing y particularmente para la publicidad. Porque, como muy bien decía Agustín, esa representación de la gente mayor que tanto cuesta poner, claro, es muy negativa. Pero es que cuando nos vamos a lo contrario es todavía peor, ¿no? Entonces sacamos personas mayores estrafalarias con gafas de colores, jerseys a rayas, haciendo surf en Nazaré con olas de 12 metros, ¿no? O sea, nos vamos por sitios muy, muy equivocados. De verdad que es que no hay que hacer nada. O sea, porque cuando un señor de 60 años se mira al espejo, lo que está viendo es un chico de 30. Es que eso es lo que ve todos los días. No es mi caso, yo tengo algunos más de 60 y yo veo un chico de 18 cada vez que me miro al espejo. Pero lo digo totalmente en serio, es que es lo que veo, no es que me lo imagine, es que es lo que veo. Y eso es lo que está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más a medida que la salud, que la fortaleza, que la propia sociedad les vaya reconociendo más. Por lo tanto, no hay que complicarse tanto la vida desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista creativo. Donde sí hay que dar un cambio muy significativo es en los medios. Es decir, un compañero y socio nuestro dice siempre, es que no se puede pescar donde no hay peces. Y tiene toda la razón, es que muchas veces queremos pescar donde no hay peces, ¿eh? Es más una labor de medios que una labor creativa. Para una labor creativa, yo siempre digo, mira, en general, para no complicarnos mucho la vida, vosotros imaginaros siempre, cuando estéis haciendo la creatividad de vuestra campaña, que vuestro público objetivo tiene 40 años. De verdad, esto para simplificar. Ya sabemos que a lo mejor hay que hacerlo de una forma más específica, pero olvidaros de eso. 40 años. Hacer una publicidad para gente de 40 años. Pero eso es en la creatividad. Cuando vayáis a hacer vuestro plan de medios, imaginaros que todos vuestro target tienen 60. Con esas dos normas sale todo bien en el acto, o sea, no falla. O sea, garantizado, como decía Olga antes, que en cuanto hemos movido un poquito hacia la derecha, hacia los un poco más mayores, ese nivel de público objetivo que hasta hace muy poco tiempo, hasta en las investigaciones, terminaba en los 55 años, porque a partir de los 55 años no existía nadie. Simplemente ese pequeño cambio, que tiene implicaciones en medios también, querida amiga, es muy importante tenerlo en cuenta. De verdad, que esa norma tan simplona, que evidentemente se puede sofisticar un poco más y mejorar, bastaría para cambiar las cosas. Por eso hemos tenido que ir cambiando la manera de definirlo, porque, claro, la semántica también evoluciona con el año con los años, y en este caso muy rápidamente. Sí, totalmente. Yo que estuve en la presentación de los resultados de la cátedra, también lo que más me impresionó de los resultados es lo de la autoestima. Y más lo de la autoestima en las mujeres.
Esto es muy importante, esto es un cambio social, porque eso significa que los mayores, de lo que hemos conocido siempre como mayores que se dedicaban a los nietos, no lo van a hacer. Van a querer vivir su vida independientemente. No quita que algún día se queden con los nietos, pero van a querer hacer sus actividades, van a querer verse guapas y guapos, van a querer salir, relacionarse. Entonces, esto es un cambio frente a lo que nosotros hemos visto en nuestros padres, ¿no? Que no tenían esas inquietudes y que su fin era dedicarse a la familia. O sea, es un cambio social por la cantidad de actividades que se van a generar y de oportunidades para cualquier marca. Entonces, esto de la autoestima parece una tontería, pero es muy, muy importante. Ya para concluir, como esta audiencia hemos visto todos que es tan relevante y tan importante, ¿qué están haciendo las marcas para cubrirla? Y si lo están haciendo bien desde vuestro punto de vista. Pues lo están haciendo fatal, fatal. No, está empezando la gente a concienciarse un poco. Pero es muy difícil porque los departamentos de marketing de las empresas están en manos de gente muy joven, demasiado joven, que piensa que todo el mundo es igual que ellos. O sea, todos pensamos que el mundo es como lo pensamos nosotros y nuestros amigos, ¿no? Nos movemos en unos círculos pequeños. Y te voy a contar una anécdota que lo define todo. Hicimos una charla parecida a esta en el foro de marcas renombradas a 18 presidentes del IBEX. O sea, ahí estaban presidentes de las compañías más grandes de España. Era una convención que ellos hacen anual y nos invitaron a dar esa charla. Y cuando acabamos la charla, ellos tenían una comida, una comida de pie, digamos, ¿no? Un buffet y tal. Y nos invitaron a quedarnos con ellos. Entonces se nos acercaban y decían, joder, es que esto que habéis contado, a mí no me lo ha contado nadie en mi empresa. O sea, el CEO de compañías tipo Telefónica, tipo el Banco de Santander, decían que ellos en su compañía nadie les había contado este tema. Entonces, claro, es muy difícil que la marca tome... Conocemos marcas de coches importantes que de repente todo su target... Ellos saben que la gente que compra sus coches pasa de los 50 años. De hecho, creo que era 52 años el punto álgido de la compra de coches. Pues hacen publicidad para chicos de 25. Y nos dicen, bueno, ¿y esto? ¿Quieren dar una imagen moderna? Sí, no, pero que los chicos de 25 luego van a ser... Sí, cuando tus 25 tengan 50 para comprarte el coche, a lo mejor tú ya no existes como empresa. O sea, es decir, que es absurdo, o sea, es plantear un tema sin tener en cuenta la realidad del mercado, ¿no? Entonces, las marcas están todavía un poco lejos de entender eso. Las marcas lo están haciendo mal, eso es evidente. Nosotros hemos creado, lo creamos hace 4 años, el premio Miguel Ángel Furones, que es en homenaje a un compañero nuestro que falleció con el COVID, y se lo damos a la marca o a la compañía o a la empresa que mejor pone en valor el target senior como grupo relevante de consumidores. Lo hemos dado 3 años ya, este será el 4, el primer año se lo dimos a Picolín, tuvo mucho que ver esta campaña de la que hablaba Agustín, el segundo año se lo dimos a L'Oréal, el año pasado fue a Adolfo Domínguez, y este año todavía no se sabe, aunque pronto lo desvelaremos. Y sí, esto es verdad que vamos viendo una cierta reacción. Pero aquí también la labor no solo la tienen que hacer los anunciantes, sino también las agencias, ¿no? Porque en las agencias es muy difícil, hay una inercia histórica tremenda, esa inercia es muy difícil de romper. Ellos se creen que son modernos y lo que son antiguos, porque es que efectivamente hace 50 años era ese público al que había que dirigirse, hoy es a otros, ¿no? Y además de esa inercia hay un cierto narcisismo, ¿no? De mirarse siempre nada más que a ellos mismos y de creer que el mundo es como a ellos les gustaría que fuese, no como es en realidad. Es algo difícil de romper, pero yo estoy convencido de que lo van a acabar haciendo porque el consumidor se lo va a exigir y o lo hacen o se quedarán por el camino. Pues muchas gracias. Para cerrar, una frase que siempre dicen ellos, que dirigirse solo a los jóvenes es lo viejo y que lo realmente innovador es dirigirse a esta generación infinita. Así que gracias.